Hola a todos, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sitio web. Habíamos visto en un video anterior la construcción de contenidos, la construcción de un menú, utilizando la plantilla por defecto del Pathway de empresa, que es la plantilla Yapurity. Sin embargo, ahora vamos a utilizar otra plantilla, vamos a dirigirnos al backend del sitio. Una vez conectado, nos dirigimos a extensiones, gestor de plantillas, y desde aquí vamos a ubicar la plantilla Sisia. La plantilla que voy a utilizar entonces va a ser esta plantilla, la plantilla Sisia. En este caso estoy utilizando una versión que es la siguiente. Vamos a ir a gestionar y desde aquí vamos a filtrar por el término de Sisia y vamos a verificar la versión de la plantilla, que es la 251. Entonces estoy utilizando esta versión que trabaja integrado con un plugin que es el Client Cache. Si buscamos aquí por el término ZT, vamos a ver aquí que nos muestra este plugin de ZTools, ¿no? Bien, entonces una vez que tengo instalada la plantilla, hay que recordar que en el PAT ya viene instalada por defecto esta plantilla Sisia. Vamos a ingresar a ver la configuración. Si ingresamos aquí, vamos a ver que no aparece ninguna pantalla de configuración, pero sin embargo aparece un link, el cual me lleva al plugin y en donde sí tenemos opciones para configurar la plantilla. Bien, entonces lo primero que voy a hacer desde extensiones, gestor de plantillas, vamos a habilitar esta plantilla para que sea mi plantilla por defecto. Entonces marco aquí en el icono de la estrella y con esto habré conseguido, si previsualizo ahora el sitio web, habré conseguido que la plantilla Sisia sea la plantilla por defecto. Sin embargo, si nos dirigimos a la opción de menú de contacto, vamos a ver que aún nos aparece la plantilla anterior. Esto es debido a que el estilo de Yapurity todavía sigue asignado a un menú. Entonces vamos a ingresar aquí a Yapurity y vamos a eliminar este registro. Bien, entonces con esto habremos conseguido que mi plantilla sea la misma para todas las opciones de menú que tengo disponibles. Si nos dirigimos ahora a contacto, veremos que ya lo tenemos también disponible la plantilla Sisia. Bien, una de las primeras cosas que haré entonces será ver la configuración. Vamos a dirigirnos nuevamente a mi plantilla y como habíamos visto, será necesario ingresar a esta opción para ver las configuraciones. Bien, acá tenemos una serie de configuraciones. En la parte de global podemos definir el logo. Tengo un logo en mi máquina local que es este. Es el logo de web empresa, de extensión PNG, transparente. Y esto me va a permitir conservar el degradado de la parte superior. Es decir, el logo debe ser transparente para que se note este degradado. Entonces vamos a seleccionar desde aquí. Examinamos los archivos de mi máquina local, ubico el archivo, coloco aquí iniciar subida y una vez que se ha subido lo selecciono y coloco insertar. Entonces si colocamos acá guardar los cambios y al previsualizar nuevamente el frontend del sitio web, vamos a ver ahora que la plantilla Sisia ya está mostrando el logo de web empresa que he definido. Bien, vamos a seguir haciendo algunos otros cambios. Por ejemplo, acá tengo una opción para jQuery, puedo incluir o no jQuery. Esto es particularmente importante si es que existe algún tipo de conflicto con otra extensión que ya carga jQuery. Luego tengo opciones en el footer. Por ejemplo, acá no me gustaría que aparezca nada en el footer. Puedo colocar scripts, es decir, código JavaScript tanto en el header como en el footer. Puedo trabajar con el copyright por defecto. Acá vemos en la parte inferior un copyright que está tomándose de los archivos de idiomas. O puedo definir un copyright desde la plantilla. Entonces vamos a colocar acá que sí, que quiero definirlo desde la plantilla y vamos a cambiar acá los datos. Por ejemplo, 2013, todos los derechos reservados. No deseo mostrar el logo de ZO2 Framework.
Y luego, si deseo, la flecha de Backtop. Vamos a guardar estos cambios temporalmente. Y al previsualizar nuevamente el frontend de la plantilla, vamos a ver que ya se hicieron efectivos. Entonces acá, por ejemplo, ya muestro el footer cambiado. Bien, seguimos viendo las configuraciones. Luego tengo una sección de layout config. Desde aquí veo que puedo definir el font size. Bueno, esto no será necesario cambiarlo. Lo que sí puedo cambiar aquí es esta caja que aparece para cambiar los estilos. En realidad esto es una ayuda para no estar haciéndolo desde el frontend, desde el backend, perdón. Pero sin embargo en el backend también tengo las opciones. Entonces simplemente le ponemos que no. Y vamos a guardar esto. Y al previsualizar nuevamente el frontend del sitio, vamos a ver que esa caja ya ha desaparecido. Entonces seguimos viendo acá las configuraciones. Por defecto, para este caso, esta plantilla gratuita solamente tiene un estilo por defecto que es de este color. Sin embargo, puedo hacer acá ligeros cambios para cada una de las opciones. Por ejemplo, para el fondo del mainframe, para notar aquí el cambio, vamos a cambiar a este temporalmente. Vamos a guardar. Y al previsualizar nuevamente el frontend del sitio, vamos a ver que tenemos un fondo diferente. Entonces, desde aquí podemos realizar estas configuraciones, que era lo mismo que aparecía en la caja que anteriormente hemos deshabilitado. Bien, pero la mayoría de las veces no será necesario hacer muchos cambios, y si hay cambios por hacer, lo vamos a trabajar a través de CSS. Luego tengo en la parte del menú, en la sección de menú tengo para definir el menú principal. En este caso está definido mi menú, que se llama menú principal, y algunas otras configuraciones. Finalmente tengo la parte de Google, que por defecto está utilizando en algunos apartados las fuentes de Google. Esto lo podemos dejar por defecto. Entonces con esto habremos configurado de manera general nuestra plantilla. Si refrescamos nuevamente vamos a ver aquí los cambios. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a revisar cada una de las opciones de menú. Por ejemplo, si nos dirigimos a nosotros, vamos a ver los artículos, también en servicios y en blog. Sin embargo, acá aparecen algunas cosas que me gustaría cambiar. Por ejemplo, estos iconos, estas fechas, vamos a ocultarlas. Por ejemplo, lo podemos hacer desde contenido, gestor de artículos. Puedo cambiarlo a nivel global a través de este icono de opciones. Nos dirigimos al tag de artículos y desde aquí vamos a ocultar los diferentes elementos. Por ejemplo, me gustaría ocultar el autor para todos los artículos en el detalle. Me gustaría ocultar la fecha de modificación, la fecha de publicación, la fecha de creación y también los iconos. Vamos a ocultar cada uno de los iconos. Guardamos y cerramos. Y con esto, al previsualizar el frontend del sitio web, vamos a ver que ya no se muestran estos iconos. Si vamos a algún detalle de artículo, por ejemplo en el ítem de menú de nosotros, también ya no se mostrará. Y también en el blog ya nos estará mostrando. Si acá ingresamos al detalle del artículo, también ya no se mostrará. Sin embargo, a nivel de blog sí que me interesa mostrarlo. Es decir, me gustaría acá que aparezca el detalle de la fecha. Y también en el ítem de menú de inicio me gustaría tener este detalle. Solamente para los artículos de nosotros, servicios, contacto, etc. No quiero que aparezca ningún detalle de creación de autor, pero sin embargo para las noticias sí que es importante. Entonces, para esto vamos a dirigirnos a menús, gestor de menús, y desde aquí ubicarnos en el menú principal. Por ejemplo, para el inicio vamos a ingresar aquí. Y desde aquí tengo opciones para mostrar u ocultar opciones de los artículos. Por ejemplo, mostrar autor, lo podemos mostrar. Y la fecha de creación lo podemos mostrar. Entonces guardamos esto. Y al previsualizar nuevamente el frontend del sitio, vamos a ver que ahora ya aparece la fecha de creación y también aparece el autor.
Si nos dirigimos al detalle, aún no aparecerá, puesto que esto no está configurado para el detalle. Bien, entonces para hacerlo en el detalle, vamos a hacer lo mismo que en el inicio para blog. Vamos a ingresar al ítem de menú de blog y desde aquí, en opciones de artículos, haremos que la fecha de creación se muestre y también que el autor se muestre. Vamos a guardar esto. Nos dirigimos a blog y desde aquí ya tendremos estos ítems con la fecha y el autor. Si ingresamos a leer más, también ya se mostrará, puesto que esto está definido a nivel de el ítem de menú blog, que corresponde con la categoría de noticias, y los artículos de noticias heredarán también estas propiedades. Bien, entonces ya hemos definido esto, y también en el ítem de menú de inicio lo estoy viendo. Si ingreso al detalle, igualmente se verá estos datos. Bien, lo único que podría hacer aquí de adicional es cambiar estos textos. Vamos a eliminar, por ejemplo, aquí esta parte que dice detalles, que no se ve tan bien. Entonces, para esto vamos a necesitar hacer cambios en los archivos de la plantilla. Desde componentes, ubico el componente Explorer. Ubico la carpeta donde está mi sitio web. Ubico templates. Ubico el template que estoy usando, que es Sisia. Y desde aquí ubico la carpeta HTML. Luego me dirijo a la parte de categorías, que es el componente de contenido. Está dentro de este componente de contenido la carpeta categoría. Y desde aquí ubico el archivo blog item. Voy a editar este archivo entonces. Navego sobre el código. Y desde aquí tengo que ubicar el código en donde se está mostrando el texto de detalle. Por ejemplo, acá ya aparecen aquí la fecha de creación para mostrar la categoría. Está mostrando la parte de la categoría padre. Y aquí aparece esta constante de texto, que es la que me muestra el texto de detalle. Entonces, si comento esto usando los comentarios de PHP y grabo, al dirigirme nuevamente al frontend del sitio y refrescar, vamos a ver que si ingreso a un artículo ya no debería aparecer la palabra detalle. Bueno, aún aparece, puesto que el archivo que estoy trabajando no es el adecuado. Vamos a cerrar este archivo. Este es para la lista. Entonces tendría que ingresar al archivo de artículo específico. Entonces, dentro de la carpeta artículo, marco, ingreso aquí, y desde aquí ubico el mismo código. Lo tengo en article info. Entonces voy a comentar esta línea de código. Grabamos. Y al dirigirnos al frontend del sitio, vamos a ver que ya no nos aparece. Lo que había hecho anteriormente es hacerlo a nivel de blog, es decir, a este nivel, pero a nivel de artículo también es posible cambiarlo. Entonces faltaría hacerlo para el inicio. Acá aparece detalles, por ejemplo, y también cuando ingreso, bueno, ya no aparecería, puesto que ya lo cambié, pero en inicio sí que es necesario todavía. Entonces necesito eliminar este detalles. Entonces, para esto nuevamente me dirijo a HTML. Vamos a cerrar esto. En HTML ubico el content igual y los artículos destacados. Desde acá ubico default item. Y aquí vamos a ubicar el texto, al igual que lo hicimos con los anteriores archivos, que es este. Entonces simplemente comento esta línea, grabamos, refrescamos y ya no nos aparecerá. Vemos que nos ha eliminado los textos de detalle de los artículos inferiores.
Sin embargo, el primero de los artículos aún permanece el texto. Esto es debido a que el ítem de menú de inicio está destacando solamente uno de los artículos y esta funcionalidad de destacar, es decir, por ejemplo, de ponerlo aquí de manera que ocupen las dos columnas, se hace a través de otro archivo. Entonces vamos a completar la tarea, vamos a cancelar esto y vemos aquí desde la misma carpeta de destacados, tenemos que default item, que es el archivo que hemos modificado, pero también tenemos un default item 2. Entonces vamos a ingresar a default item 2 y desde aquí ubicar el texto que queremos comentar, que es este. Vamos a comentarlo entonces, grabamos los datos y desde aquí nuevamente en el frontend vamos a refrescar y ahora sí ya se ha eliminado. Algo adicional que me gustaría cambiar es el formato de la fecha. Por ejemplo, acá aparece así, incluso con la hora. Me gustaría solamente que aparezca el día. Entonces, para esto me dirijo a la fecha de creación, que es la que estoy mostrando. Y desde aquí Joomla por defecto trae varios formatos predeterminados. Tenemos hasta LC5. Entonces vamos a cambiarlo, por ejemplo, por LC3. Grabamos esto. Y al refrescar, vamos a ver que ahora me muestra otro formato. Entonces de esta manera puedo cambiar el formato en cada uno de los archivos que he modificado anteriormente.